Dios te bendiga, querido hermano y querido amigo que me estás viendo. Otra vez, tu amigo y tu hermano Jeffrey Jiménez en un espacio para Jesús. Gracias nuevamente a nuestro Dios porque nos ha regalado esta linda oportunidad para poder compartir mensajes los cuales sé que serán de mucha bendición para tu vida y también para mi vida. Así que empecemos en un espacio para Jesús. En la Biblia nosotros encontramos algo muy importante, pero es algo que a veces nosotros en nuestras predicaciones no le damos tanta importancia. Y a veces hay personas las cuales no creen en esto. ¿Y en qué es? Y vamos a hacernos esta pregunta que es como título clave para esta predicación. ¿Es el ministerio de los ángeles algo real? O también, ¿son los ángeles reales? Hay personas las cuales no creen en los ángeles y mucho menos creen en Dios. Porque nosotros en esta vida nos hemos metido en la cabeza esta idea que a lo que no vemos, pues no creemos. Y hay un dicho que dice, ver para creer. Y como muchas personas no ven a Dios, no ven a los ángeles, pensamos que no existe. Pero déjame decirte, y con la autoridad de la palabra de Dios y con mi fe, te digo que aunque no miremos a Dios, Dios existe. Es un Dios vivo que puede transformar tu vida y es un Dios que puede hacer grandes cosas en tu vida. Pero también recuerda que Dios, antes de crear a la humanidad, Dios creó a las huestes celestiales. Quiero decirte que antes de que Dios creara este mundo, creó otros mundos, pero los cuales son seres que son diferentes a nosotros porque son seres celestiales, pero siempre con un propósito, el cual Dios los creó. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos que en el cielo hubo un gran problema, el cual un ángel, el cual Dios había creado con un gran propósito, se rebeló. Y ese ángel, pues ahora lo conocemos como Satanás, el ángel caído, el cual también engañó a muchos ángeles del cielo, el cual la Biblia lo declara como la tercera parte de los ángeles que Satanás engañó. Y ahora esos ángeles aquí son demonios. Pero si hablamos de ángeles y si hablamos del cielo, eso quiere decir que en el cielo el cielo es algo real. Y que en el cielo sí habían, y hay, mejor dicho, seres celestiales los cuales Dios creó para un propósito. Y hoy quiero hablar de esto, de los ángeles. Quiero hablarte de la importancia de los ángeles aquí en la tierra, y ese propósito de los ángeles es un propósito grande que Dios tiene también para nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles son mensajeros. Los ángeles son aquellos que nos guardan, que nos dirigen, que nos ayudan a tomar decisiones correctas, porque los ángeles son los encargados que Dios tiene para que te ayuden a ti y para que me ayuden a mí. Y tú me puedes decir, Jeffrey, ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos en lleno a lo que la Biblia dice. Pero antes de abrir la Biblia, quiero que me acompañes a una pequeña oración. Oremos. Padre Celestial, te ruego que en este momento el cual voy a compartir tu palabra y hoy que vamos a hablar acerca del ministerio grande que tú tienes con los ángeles creados, te ruego que tú seas iluminando a esta persona y que seas tu Padre llenándola de fe para que cada día se dé cuenta que hay seres los cuales tú tienes para nosotros, para que nos guarden, para que nos cuiden y para que nos dirijan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero contarte que en la Biblia hay una historia en la cual nos da a entender a nosotros que los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son aquellos los cuales traen mensajes para nuestras vidas y a veces nosotros pasamos por desapercibido a los ángeles, cuando sin darnos cuenta hay ángeles que han venido a nuestras vidas a darnos un mensaje. Vamos a tocar primeramente en el libro de Génesis capítulo 19 y vamos a ver que la Biblia dice que ángeles fueron a avisarle a una persona que saliera de cierta ciudad porque esa ciudad iba a ser destruida. Vamos a ver y vamos a hablar del contexto primeramente de qué ciudad te vamos a hablar. Te voy a hablar en este momento. En la Biblia encontramos una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Esa ciudad iba a ser destruida por Dios por causa de la maldad y del pecado. Pero la Biblia dice en Génesis capítulo 19 versículo 1 que ángeles fueron a avisar a Lot y a sacar a Lot de ese lugar para que Lot no sufriera de ese castigo. Y mira lo que dice Génesis 19:1.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 2, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mira qué interesante. La Biblia dice que los ángeles llegan, pero la Biblia también dice que Lot reconoce que estos dos personajes no son personajes cualquiera o personas comunes de Sodoma y Gomorra, sino que Lot los reconoce como ¿qué? Como ángeles, seres celestiales, porque dice: ahora mis señores. Y también hay algo que indica aquí que él los reconoce como ángeles, porque la Biblia dice que él se inclinó hacia el suelo. ¿Un acto de qué? Un acto de respeto y de reverencia. Punto número 1 que acaba de tocar en este momento a través de la palabra de Dios. Los ángeles en la Biblia sí se describen como ángeles mensajeros. Entonces quiere decir que sí, los ángeles existen y son seres los cuales Dios ha enviado a este mundo como mensajeros. Así que nunca, hermano, nunca, amigo que me estás viendo, pases por desapercibido aquellos ángeles los cuales que muchas veces Dios ha enviado a tu vida para darte un mensaje, para sacarte de cierto lugar, para dirigirte a cierto lugar, para hablarle a tu corazón, porque ese es el ministerio de los ángeles. Ángeles mensajeros, para ayudarnos a nosotros a tomar buenas decisiones. Vamos a seguir hablando de la historia acerca de los ángeles, y quiero que hoy hablemos acerca de una historia que se encuentra en el libro de Daniel. Y vamos a hablar el contexto de la historia del libro de Daniel. ¿Por qué te hablo el contexto rápidamente sin leértelo en la Biblia? Porque si te busco el contexto voy a quitarte mucho tiempo. Entonces te hablo acerca del contexto porque ya me sé la historia, pero también te voy a hablar del verso bíblico, el cual dice específicamente acerca de los ángeles. Si tú tienes una Biblia, te invito a que busques el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 21 y versículo 22. Y ahora te hablo el contexto. La Biblia dice que en un momento Daniel, o mejor dicho, unos hombres los cuales no le agradaban a Daniel, o mejor dicho, estos hombres no agradaban a, o mejor dicho, me estoy confundiendo. A estos hombres no le caía bien Daniel. Así mejor claro. Estos hombres tenían envidia de Daniel porque Daniel era un joven, un hombre consagrado, un joven que oraba 3 veces al día, un joven que amaba y respetaba a su Dios y temía a su Dios. Pero estos hombres fueron a un rey a decirles que pusieran un decreto que nadie por respectivo tiempo buscara y adorara a su Dios. Ellos estaban haciendo esto porque sabían que Daniel era un hombre, un joven dedicado a Dios. El rey, sin saber los sentimientos y las intenciones de estos varones, aceptó el decreto y puso el decreto. Pero también cuando en esos tiempos se ponía un decreto, no se podía retractarse de dicho decreto que se había firmado. Entonces estos hombres sabían que Daniel era un muchacho que oraba todos los días, que se entregaba a Dios. ¿Qué pasó? Fueron a decir al rey: tú has puesto un decreto y hay alguien que lo ha desobedecido, Daniel. Pero Daniel era un joven el cual sí le agradaba al rey. Y este rey, dolido, tuvo que seguir el decreto que él mismo había firmado. ¿Y qué pasó? A Daniel lo metieron a un foso de los leones. Segundo punto que te quiero tocar: los ángeles son aquellos seres los cuales nos cuidan, aquellos seres los cuales están cuidándonos de todas las acechanzas de Satanás. Y algo muy importante que quiero tocarte: los ángeles nunca, pero nunca se descuidan de aquellos que son fieles a Dios. Si tú eres una persona que eres fiel a Dios, no tengas miedo. Si tú eres una persona que te has puesto al servicio de Dios, Satanás te va a atacar, pero no tengas miedo, porque hay ángeles que te van a cuidar. Aun que tú caigas en el peor terrible problema y peligro, Dios enviará sus ángeles. ¿Por qué te digo esto? Mira lo que pasó. La Biblia dice que el rey, muy preocupado, tuvo que seguir la orden de ese decreto
Y afligido ese hombre, ni durmió ni comió. ¿Por qué? Pensando que los leones se habían devorado a Daniel en el foso de los leones. Pero la Biblia dice que él temprano fue al foso de los leones para ver si estos leones habían hecho pedazos a Daniel. Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 21 y 22. Entonces Daniel respondió al rey, porque el rey le dijo a Daniel, le gritó: Daniel, estos leones te han comido. ¿Estás bien? ¿O tu Dios te ha salvado? Y mira lo que dijo Daniel. Entonces Daniel respondió al rey en el verso 21: Oh rey, viva para siempre. Y dice el verso 22: Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. ¿Qué dice la Biblia? Daniel dice que Dios había enviado su ángel. ¿Para qué? Para que cerrara la boca de los leones. Quiere decir que los ángeles tienen un gran ministerio. Y también los ángeles son seres los cuales cuidan de nosotros aquí en la tierra. Vamos a ir a otra historia bíblica, la cual habla acerca de nuestro Salvador Jesús. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 11. El Evangelio según San Mateo 4, 11. Y quiero contarte el contexto de esta historia. La Biblia dice que en un momento Jesús fue al desierto y ahí ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. Y recuerda que también la Biblia dice que Jesús resistió todas las tentaciones de Satanás, siendo fiel a su Padre y siempre teniendo en mente la palabra, siempre teniendo en mente los principios que tenía en su corazón, y era guardar los mandamientos de su Padre, guardar los principios y los decretos que su Padre tenía puesto en su corazón. Jesús fue fiel, y por esa fidelidad es que nosotros hoy tenemos esperanza, que alguien vivió perfectamente en este mundo para poder darnos salvación y rescatar a una humanidad perdida. Pues la Biblia dice que Jesús fue fiel en esa tentación que Satanás le hizo. Cuando la tentación pasó, escucha lo que dice el Mateo capítulo 4, versículo 11. El diablo entonces lo dejó, o sea, dejó de tentar a Jesús. Y al instante, unos ángeles vinieron y le servían. ¿Quiénes llegaron al rescate de Jesús después de la tentación? Unos ángeles. Quiere decir que también los ángeles son aquellos que llegan a proveer cuando hay necesidad. ¿Sabías tú, hermano y amigo que me estás viendo, que los ángeles son los encargados de traer las bendiciones que Dios envía para tu vida? Claro que sí. Qué maravillosa esperanza tenemos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Que cuando pasamos escasez, que cuando pasamos necesidad, hay un Dios que conoce todo eso. Y el Dios que nos ha prometido abrir las ventanas del cielo para que sobreabunde bendiciones, tiene a sus ángeles para que puedan traer esas bendiciones para cada uno de nosotros. La Biblia lo declara otra vez y menciona a estos ángeles ayudando a nuestro Salvador Jesús. También dice el libro El deseado de todas las gentes, escrito por la sierva del Señor, que Jesús en el Getsemaní, cuando estaba pasando tanta angustia, la Biblia dice que un ángel llegó a darle consuelo. Ese ángel fue el que sustituyó el puesto de Satanás en el cielo. Llegó a darle consuelo a Jesús, porque Jesús se sentía tan triste en esos momentos hasta el borde de la muerte, lo cual él declaró. En la Biblia encontramos en este momento también en el libro de Hechos otra historia en el cual habla de los maravillosos ángeles. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Hechos. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia, física, porque también estoy buscándolo en mi Biblia electrónica que tengo en mi tablet. Escucha lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante y versículo 7, esta historia. La Biblia dice que en un momento Pedro, el discípulo de Jesús, fue encarcelado. Tú recuerdas que en esos tiempos las personas o los discípulos de Jesús fieles que predicaban el Evangelio, predicaban el nombre de Jesús, que Jesús era la salvación y la vida eterna para nosotros como seres pecadores y caídos. Los mismos que mataron a Jesús eran las mismas personas que perseguían a estos fieles. Y pues en un momento atraparon a uno de estos fieles y lo encarcelaron. Mira lo que dice
Hechos capítulo 12 versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Quiere decir que el pobre Pedro estaba bien encarcelado, bien amarrado. Pero dice el versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presentó? Dice, un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Quién dice la Biblia que llegó a donde Pedro? Un ángel. Y voy a seguir leyendo el versículo 8 porque dice algo también acerca del ángel. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. En un momento en el cual Pedro estaba pasando los momentos terribles en la prisión, la Biblia dice que un ángel llegó a ayudarle y a poder libertarlo de esas cadenas. Amigo y hermano, los ángeles de Dios son aquellos que también estarán con los fieles de Dios cuando un día nosotros seamos perseguidos, seamos encarcelados, seamos llevados a cualquier circunstancia difícil que Satanás ponga en nuestra vida por causa de ser fieles a Dios y a sus mandamientos. Déjame decirte que así como los ángeles estuvieron con estos hombres en aquellos tiempos pasados, también estarán con nosotros en estos tiempos presentes, en aquellos tiempos futuros. Así que no tengas miedo. Cuando por alguna cierta circunstancia, por causa de tu fe, algo malo atravieses en tu vida, habrán ángeles que estarán ahí, cuidándote, guardándote, protegiéndote de toda mala circunstancia. Porque los ángeles de Dios son aquellos que cuidan de sus fieles. Y quiero compartirte un escrito que encontramos en el Espíritu de Profecía, en un libro el cual se titula La verdad acerca de los ángeles. Y dice el título, los ángeles ayudan a los hijos de Dios, como capítulo número 2. Y dice lo siguiente, los ángeles ayudan a los hijos de Dios. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a San Pedro, condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, a San Pablo y a sus compañeros, y en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio, para hacerle comprender el evangelio, a San Pedro, para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como en todas las edades los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Algunas de las historias que se encontraron aquí en este escrito son las historias que te he estado leyendo en este momento y te voy a leer para el final. Y nos recuerda ese escrito que los ángeles siempre han estado y siempre estarán para la ayuda de los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has entregado tu vida al Señor Jesús, en este mismo libro dice que cada discípulo de Jesús tiene un ángel guardián. Qué lindo. Y qué hermoso saber que estos seres poderosos están al cuidado. Sé que en esta tierra hay demonios y tú tienes que saber eso también. Hay demonios que quieren matarnos, que quieren hacernos daño. Pero tenemos una bendita esperanza. Que por un demonio que hay aquí en la tierra, hay dos ángeles de Dios cuidando a sus fieles. Qué lindo saber eso. Y quiero tocarte la última historia que también se encuentra en el libro de Hechos, que nos relatan a nosotros que sí hay ángeles en este mundo que cuidan a los fieles y a los discípulos de Jesús, para llenarte a ti de esperanza tu vida y darte a entender que tú no estás solo, tú no estás sola. Hay seres celestiales muy poderosos que Dios ha mandado para que estén siempre al cuidado de ti. Mira lo que dice esta historia que se encuentra en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 25 y versículo 26, hablando acerca de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, también por causa de compartir el evangelio del Señor.
Mira lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo me hago una pregunta aquí. En ningún momento dice la Biblia aquí que un ángel se apareció. Pero cuando yo me pongo a pensar que la Biblia dice que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, yo me hago una pregunta. ¿Acaso una cadena se puede soltar sola? ¿Acaso una puerta que tenga llave se puede abrir sola? Claro que no. La Biblia dice que a Pedro también se le soltaron las cadenas, pero fue por la presencia de un ángel. Pues obviamente, hermano, en este momento también ángeles estuvieron presentes en este gran acontecimiento. Pues déjame decirte, y con esto quiero terminar, y vuelvo a hacerme la pregunta: ¿el ministerio de los ángeles es algo real? ¿O son los ángeles reales? Y déjame decirte que la Biblia nos ha aclarado que sí. Que esos seres que están en otra dimensión, que aunque no los miremos, son seres que están aquí con nosotros cuidándonos. De aquellos seres también que tratan de dañar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros niños, los matrimonios y todas las personas del mundo que habitamos aquí. Pero hay ángeles buenos que están tratando de cuidarnos, tratando de dirigirnos para que tomemos decisiones correctas, tratando de estar en nuestros hogares para que en nuestros hogares haya un ambiente lindo y maravilloso. Tú no estás solo, tú no estás sola. Y quiero darte un mensaje a ti, amigo, que me estás viendo. Quizá tú pasas solo en tu habitación llorando amargamente. La depresión, los problemas y cualquier circunstancia en tu vida está dañando tu mentalidad, dañando tu vida. Pide a Dios auxilio y dile que mande a sus ángeles por ti. Porque hay ángeles que siempre han querido ayudarte, pero eres tú que tienes tu mirada enfocada en otra cosa. Dile a Dios: envía a tus ángeles para ayudarme. Y te darás cuenta que Dios responderá a tu súplica y verás a esos ángeles moverse en tu vida. Cada vez que salga de tu casa, ora a Dios para que durante todo ese día sean los ángeles de Dios cuidándote, guardándote. Pero siempre ten en cuenta que tú no estás solo. Tú no estás sola. En los momentos difíciles hay ángeles que Dios ha enviado para que te cuide. Este ha sido un espacio para Jesús, hablando acerca del ministerio poderoso de los ángeles de Dios. Dios te ama. ¿Y cómo tú crees que un Dios que te ama tanto te iba a dejar tan solo y tan sola en este mundo lleno de tanta maldad? Este ha sido un espacio para Jesús. Mi nombre es Jeffrey Jiménez y te invito a que te suscribas y vayas a mi página de YouTube y de Facebook para que puedas ser siempre de bendición estos mensajes para tu vida y también para otras personas. Dios te bendiga.